Dele un abracito al que tiene ahí al lado en su casa y le vamos a recibir una palabra hermosa. Vamos a aprender de Dios de una forma sobrenatural. Bueno, y el tema de hoy, Dios nos ha permitido titularlo ¿Dónde pones tu mirada? Y es algo muy especial porque hoy en día siempre nuestros ojos vienen siendo distraídos por cualquier cantidad de cosas. Entonces, tenemos que tener presente dónde estamos poniendo esa mirada, y Dios quiere darte una vida con paz, quiere darte una vida con gozo, pero solo si tu mirada está puesta en Él. Ojo con eso. Solo si tu mirada está puesta en Él podrás disfrutar de muchas bendiciones y esa seguridad que tú y yo necesitamos en estos tiempos de aflicción, en estos tiempos de duda, de encierro, de cuarentena, de temor por los abuelos, los padres, de temor por nuestras empresas, por tu negocio, tu pequeño negocio, tu iniciativa de trabajo, donde andamos tal vez viendo lo triste, lo duro, lo difícil, esas dificultades que tienes. Tal vez tienes un empleo y por el hecho de cierto tipo de empleo en este momento no puedes laborar porque no hay cómo a trabajar desde tu casa, por decir algo, y hacer una actividad, ¿cierto? Entonces, en este tiempo que tú y yo necesitamos tanto soporte, necesitamos que Dios nos enseñe, que Dios nos hable y que Dios nos apoye y nos dé esa luz. Necesitamos únicamente poner su mirada en Él. Y quiero que vamos a un pasaje de la palabra que está en Mateo, en el capítulo 14, y dice Mateo en el capítulo 14, vamos a ir hasta el versículo 22, y te cuento que este versículo 22, si tú vas 2 versículos atrás, vamos a volvernos hasta el 20, y quiero que mires el contexto de la palabra porque quiero enseñarte hoy algo muy importante. Cuando tú estudias un versículo, normalmente no te quedes solo con el versículo. Revisa unos 3, 4 versículos antes o llegas hasta el título anterior que hay para que tú entiendas el contexto en el que viene hablando, porque muchas costumbres cerradas dentro de la iglesia, dentro de nosotros como cristianos, es tomar versículos aislados. ¿Aislados de qué? De un contexto. Porque es como cuando tú estás chateando con alguien, tienes una conversación, pero dentro del contexto tú le dijiste a esa persona, mira, es que no me gusta lo que pasó con tal. Y entonces toman ese pedacito, le toman el pantallazo y se lo mandan a la persona que solo esa parte tal vez sea ofensiva o denote algún sentimiento contrario. Entonces, si le mandaran todo el contexto, sabrían de qué estaba hablando en ese momento, sabrían a qué se refería cuando tocó ese tema o cuando mencionó esas palabras. Igual pasa con la palabra de Dios. La palabra de Dios es una carta, es un mensaje que Dios nos da, es un mensaje que el Señor nos ha dado, y ese mensaje no puede estar fuera de contexto. Por eso hoy vamos a aprender varias cosas y vamos a entender que no podemos quedarnos con ese versículo aislado. Entonces dice que antes de que sucediera lo que vamos a leer del 22, Jesús había alimentado junto con sus discípulos, había alimentado a 5,000 hombres, ojo, 5,000, sin contar mujeres y niños. Si yo tengo 5,000 hombres y le adiciono su esposa, tengo 10,000. Y si le pongo en los tiempos de esa época que tenían 12, 8, 3, podríamos estar hablando de que Jesús alimentó aproximadamente 20,000 personas. Junto con sus discípulos estaban en la tarde y dice en el versículo 20, todos comieron. Vamos a ir a RA y yo quiero hoy enseñarte ahí en la misma, si vas al chat de la conexión de hoy, del link, encuentras una Play Store, o sea, una referencia. No lo vas a usar en este momento. Cuando termine la palabra hoy, vas a ir a Play Store, vas a bajar esa Biblia que se llama una Biblia paralela. ¿Qué es paralelo? Si usted no se acuerda de matemáticas, paralelo es esto, 2 líneas que nunca se tocan, nunca se cortan, como los rieles de un tren, ¿cierto? Entonces tú puedes observar en la Biblia que hay una versión, Reina Valera, hay una traducción que se llama NBI, por ejemplo, Nueva Versión Internacional, traducción viviente, lenguaje actual, Biblia de las Américas. No es que sean diferentes Biblias, no, son diferentes traducciones adaptadas al lenguaje de hoy en día. Entonces ya no vas a encontrar que la Biblia te habla
vosotros sois aquellos que... No, va a ser, ustedes son los que están en este momento. Entonces es un lenguaje un poco más actual, un español más actual, no un español antiguo. Entonces quiero que cuando terminemos, para quien no se me distraiga ahora yendo a la Play Store, porque hay que hacer una configuración, simplemente le dejé ahí, en ese link, para que lo descargue, y luego lo pondremos debajo del video para que usted pueda llegar a él. Entonces dice ahí que en esa parte, habían comido todos, en el versículo 20, dice, enseguida Jesús, perdón, el 20, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y mira, para este tiempo, si tú estás preocupado ahora por el dinero, por la provisión de Dios, ellos eran 20,000 y solo habían 2 panes y 5 peces. ¿Cómo repartieron 2 panes y 5 peces? Solo por la misericordia de Dios, solo por el milagro de Dios. Fue que Dios Jesús oró al Padre, bendijo, y no se multiplicó ahí mismo, se multiplicó a medida que repartían a cada pareja, a cada gente que estaba sentada. Jesús los hizo recostar en grupos de 50. Y eran 20,000. ¿Te imaginas la cantidad de gente? Pero los discípulos, a medida que repartían de los pedazos de pan y los pedazos de 2 pescados, alimentaron 20,000 personas. Y terminado eso, dice la palabra, recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. O sea, cada discípulo quedó con una canasta de las sobras que quedaron, y eran 12, una por cada uno. Dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pero luego de eso dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces le dijo a los discípulos, muchachos, yo voy a despedir a estas 20,000 personas. Se imagina si uno, que cuando hacemos el servicio, no alcanzamos a las 100 a veces, y salimos como a las 4 de la tarde despidiendo a la gente, que terminamos a la 1. ¿Te imaginas Jesús despidiendo 20,000 personas que querían tocarlo, que querían un milagro, que querían estar cerca de él? Y él manda a sus discípulos adelante, conociendo que la humanidad de nosotros era débil, y la de los discípulos muy débil en comparación a la divinidad de Jesús, porque el cuerpo de Jesús y lo que habitaba en él era perfecto. La fuerza, la resistencia de Jesús, ningún hombre la hubiera podido tener. Por eso soportaba y terminaba, enseñaba todo el día. ¿Y después qué hacía? ¿Me voy a dormir? No. Dice, despedía a la multitud, y en el 22, despedía a la multitud, subió al monte ¿a qué? A orar. Y a usted le termina el día, ¿vas a orar? No, estoy tan cansado, me voy a acostar que mañana oro por la mañana. Jesús nos da el ejemplo de que aún cansado, después de predicar todo el día, porque predicó de estar con 20,000 personas, hablando, gastando garganta, luego multiplicando los panes, luego se va a orar. Y dice, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ellos se fueron, los despachó en el barco, en un barco que tenía, ellos se fueron yendo, y dice, y ya la barca, cuando él estaba solo, dice, y ya la barca, 24, estaba en medio del mar. Ese debería ser el mar de Galilea, si no estoy mal. Dice, azotada por las olas, porque el viento era contrario. O sea, para donde ellos iban, no estaba venteando, porque debían ir a la otra ribera, pero estaba venteando en contra. Entonces, cuando ventea en contra, por mucho que remes, por mucho que abras la vela de tu barco, el viento te va a llevar en reversa. Entonces me imagino que como el viento era contrario, bajaron velas, se quedaron ahí, a la deriva en el mar de cierta forma, tal vez se pondrían el ancla mientras tanto, mientras pasaba el viento, pero estaban en ese momento ahí. Y dice 25, más a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús es el Dios, el Rey, porque Jesús también es Dios, es de la Trinidad. Y Él tiene toda autoridad sobre la creación. Tiene toda autoridad y la creación se doblega ante Él. Y Él caminando sobre el mar. Físicamente no podemos, porque lógicamente no podemos hacerlo, ya que si nos paramos en la superficie del agua, ¿qué pasa? Nos hundimos. ¿Por qué? Por la famosa tensión superficial, por
Bueno, muchas cosas, a no ser que sea un barco o algo ancho, pero nosotros nos hundimos. Y dice que llegó Jesús andando sobre el mar y los discípulos viéndole, ojo pues con eso, métase en la película, o sea, visualice la película. Y dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, o sea, se asustaron. Imagine usted en el mar acostado, y eso que en el mar la vida es más sabrosa, dice. Pero ellos estaban en medio de la noche, la oscuridad, en medio de el oleaje fuerte, viento, de menos que salpicaban las olas al barco, y ven que venía una sombra o algo resplandeciente caminando sobre el mar. Y dice, se turbaron diciendo, un fantasma. Pues no veían barcos, porque Jesús venía caminando sobre el mar, dice, andando sobre el mar. Y el 26 dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, se asustaron, gritaban y decían, fantasma, fantasma, un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Qué tenían ellos? Miedo. ¿Qué puedes tener tú en este momento? Ahí en tu casa, ahí en esta situación, mirando tu trabajo, mirando tu empresa, mirando, no sé, aunque no puedes salir a la calle, ¿qué hay? Miedo, terror de que alguien llega, hasta cuando llega al domicilio, entonces todo el mundo sale corriendo. Porque hay miedo, porque hay temor. Y dice, pero enseguida les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Solamente la presencia de Dios en nuestra vida puede quitar ese miedo y ese temor. Y dice, entonces le respondió Pedro, y estaba hablando de Pedro precisamente cuando falló el sonido. Y Pedro siempre me dice, pero es que Pedro siempre amarra. Mira, yo anhelo en el cielo poder abrazar a Pedro. A todos, obviamente, pero Pedro, sin Pedro, tú y yo no conoceríamos tantas cosas, porque él se asemeja a nuestras reacciones muchas veces cuando, si no hubiera sido por él que metía la pata, que se lanzaba, que hacía tantas cosas, tú y yo no podrían. Él era arriesgado. Él no se quedaba en el bordito, él se tiraba. ¿Cuándo te vas a tirar a dejarte caer en los brazos del Señor? Y dice ahí, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú. Pedro ahí mismo lo desafió. Viene caminando sobre las aguas. Uy, no, ¿cómo así que Jesús viene? Y decía, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Imagínalo lanzado. Tenía que probar su propia fe. Salir de la comodidad, entre comillas, de la barca y lanzarse a ser sostenido, a ser recibido por las manos del Señor. Dios lo que te está diciendo es, tienes que salir de esa zona de confort, de comodidad, tienes que lanzarte, porque yo te haré caminar sobre las aguas. Y él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mire, Pedro andaba, no lo puede contar sino Pedro. Dice, descendió Pedro de la barca, lanzadísimo Pedro, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero ¿qué pasa en este momento? Dice, pero al ver, dice que ya estaba andando, ¿cierto? Andaba sobre las aguas. Me imagino que alcanzaron a ver a Pedro, no sé, 10, 20 metros de distancia de la barca. Y cuando él empezó a caminar hacia Jesús, dice que caminaba para ir a él, pero al ver, él inicialmente, ¿dónde tenía su mirada? En Jesús. Estaba mirando a Jesús y caminando de frente a él, pero dice que en un momento él empezó a ver el fuerte viento. Tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Mira, tú y yo estamos caminando en este momento sobre las aguas de la incertidumbre, de la tristeza, sobre las aguas de lo que el mundo nos ha puesto en aflicción, en miedo, en terror. Y en la economía también estamos como si fuera un mar, porque muchos de ustedes, mucha gente anda demasiado preocupada por qué comerá el día de mañana. Pero quiero decirte, Dios tiene planeado y tiene ya cómo cubrir tus necesidades si pones tu confianza en Él. Y dice, comenzando a hundirse. ¿Quién se comienza a hundir? Usted se hunde de una.
Usted no se comienza a hundir, usted no se empieza. Pero cuando quitamos la mirada de Dios, empezamos a hundirnos ¿en dónde? En ese mismo temor, en esa misma tristeza, en esa falta de confianza y falta de fe. Y Dios quiere darte hoy una voz de aliento para que tú levantes tu cabeza, tu mirada, la pongas en Él y dejes que Él tenga el control sobre todo el mundo, porque Él es el Rey, el Dios de todas las cosas. Y diciendo, Señor, sálvame, dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, lo tomó o asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y nos está repitiendo hoy, ¿por qué dudamos? ¿Por qué dudas? ¿Por qué te preocupas? Si Él está ahí al frente, no quites simplemente la mirada de Él. No la quites, porque si la quitas te vas a empezar a hundir en las cosas que más temes. A lo que más te imaginas, uno hundirse en el mar de noche, total oscuridad, con olas, vientos. Es un terror total. Es más, solo meterse al mar en la inmensidad, uno está esperando que que viene un tiburón por ahí, ¿cierto? Según las películas que nos han hecho tener terror. ¿Te imaginas qué pasa? Pero Dios está diciéndonos, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Por qué se calmó? Porque ya pusieron y Dios, Jesús, cuando entra en la barca, como era una prueba de la fe, simplemente calmó el viento. Cuando tú empieces a confiar en Dios, cuando tú empieces a entregarle a Dios lo que hay que entregarle, Él va a calmar los vientos, va a calmar las olas que en este momento te están haciendo dudar, te están haciendo tener miedo. Entonces los que estaban en la barca vinieron, ¿y qué hicieron? Le adoraron, diciendo, verdaderamente es el Hijo de Dios. Mira, mientras estás lleno de temores, de miedos, dedícate a adorarlo. Enciérrate en tu cuarto. Creo que tienes tiempo, porque ahora tenemos todo el tiempo del mundo para acercarnos a Dios, para adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Y cómo es en verdad? Obedeciendo. Pones alabanzas, pones una música instrumental, te tiras y alista el pañuelo para los mocos y te derramas delante de la presencia de Dios. Y le dices, Señor, no soy nadie, Señor, no soy nada, te necesito. Y eso es lo que hacían los discípulos, adorarlo. Y quiero que vamos a un versículo que es una promesa de Dios, y yo quiero que hoy la entendamos en el sentido completo, en el sentido real. Y vamos a Romanos 8:28. Entonces yo hoy le pedí al Señor, Señor, yo necesito que tú mejores mi vista. Y no sé por qué estoy leyendo sin gafas, pero Él está haciendo algo. Aquí alista hasta unas, vean, para que me vieran un poquito más transparente, pero ni siquiera las he usado. Gloria a Dios. Romanos 8:28 dice así. Vamos a ir a ese versículo puntual y vamos a tomar, quiero que tú aprendas hoy, cómo es tomar un versículo fuera de contexto. Vamos a ver ese ejemplo perfecto en este momento. Y vamos a Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y dice así, dice, y sabemos, pues, usted lo toma, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Muy bien, la audiencia aquí, felicitaciones a todos. Ahí por eso me les robo miraditas también para el público aquí, para no dejarlos sin contacto visual. Y dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿qué hacemos? Normalmente, de manera mal instruida, religiosamente hablando, la gente no busca a Dios, no conoce a Dios, no lee una jota de la palabra, nunca ora, no tiene intimidad, no obedece la palabra, pero está recitando, para los que aman a Dios, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Tú crees que esa promesa es para ese tipo de conducta en nuestra vida? No lo es. Y vamos a devolvernos al contexto. Vamos a devolvernos porque la palabra se explica a sí misma. Vamos al 18 y nos vamos a ir viniendo. Y quiero hoy compartirles en la versión, para que la puedan compartir y verla ahí si la están poniendo. Versión nueva, versión internacional. Me gusta también la TLA
y comparar. Por eso les puse ese link, pero luego lo van a hacer. Porque usted debe no interpretar a lo que usted le pasó, le entró a su cabeza, sino que compare las otras versiones, para que mire las diferentes traducciones del hebreo si es el Antiguo Testamento o del griego si es el Nuevo. Porque el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo en griego. Entonces la traducción nos permite tener una visión mucho mejor. Y vamos a ver la nueva versión internacional. La voy a hablar ahí porque la tenemos para que usted la vea. Y estamos devolviéndonos para mirar en el 28 cuál era esa conclusión, porque dijo, y a los que. Entonces vamos a devolvernos al 18. Yo quiero que estés muy conectado ahí. Me gustaría que me dijeran. Ok, de hecho dice, considero que nada se comparan. Ojo con eso. De hecho considero, decía Pablo cuando le escribe a los romanos, y está hablando para este tiempo, dice, en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Mira, esto que estamos viviendo es una bobada, es nada comparado con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Es nada. Es nada comparado con lo que viene, y lo dice la palabra, versículo 18. Dice el 19, la creación aguarda con ansiedad. Mire, no, la creación no somos solo usted y yo. Están los animales, están los árboles, están los astros, están hasta los planetas. Todo microorganismo, todo lo que Dios ha creado. Dice, la creación aguarda, espera con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Y si se lo leo en TLA, ese mismo versículo 19, mira cómo lo dice. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Tú y yo somos hijos. Dios nos creó, Dios te hizo y todos somos hermanos. Claro que sí. Pero llegará ese momento de la revelación de la gloria venidera, donde sabremos si Dios mismo revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Y dice, contra su propia voluntad, voy a volver otra vez. Por eso es bueno esta Biblia paralela, porque tú puedes estar viendo una versión, haces el dedito hacia un lado y te muestra la otra versión y te hace un paralelo de comparación de la traducción original. Ya está compartida, yo ahora la voy a compartir en el grupo, no se preocupen en este momento, simplemente hágala y les haré un pequeño tutorial, videíto ahí para que vean cómo se configura y cómo se hace. Porque debes cargarles unas Biblias determinadas, unas versiones para que queden ahí. Entonces dice así, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios porque fue sometida a la frustración. ¿Quién fue sometida a la frustración? La creación. Mira, por Adán y Eva, por usted y yo, toda la creación está condenada a lo que pasó en la caída del mundo. Y dice, porque fue sometida a la frustración y esto no sucedió por su propia voluntad. La creación no quería, no esperaba que eso sucediera, sino por la del que así lo dispuso, pero queda la firme esperanza. Queda una firme esperanza. Mira, el mundo cada vez irá de más para atrás. A veces la gente dice, no, esto se compone, sí, tal vez compondrán algunas cosas, pero la humanidad, en la destrucción, la maldad del hombre va a seguir en aumento, porque está escrito y así va a ser. Esto no tiene reversa. La única reversa es que tú tomes las fuerzas, mires a Dios, mires a Jesús y te encamines a honrarlo y a obedecerlo. Y dice así, el 21, de que la creación misma ha de ser, dice, pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza. Está esclavizada a una corrupción. Dice la palabra que en el Edén, y como será en los tiempos finales, dice, el cordero y el león habitarán juntos. Podrás estar jugando con un león, podrás estar compartiendo con cualquier animal, y toda agresividad será retirada, porque hasta volverán a comer pasto. Pues no sé si yo quiero comer pescadito y otras cosas, pero los animales van a comer pasto, van a alimentarse. ¿Y por qué digo que vamos a comer eso? Porque Jesús resucitado pidió comida y tomó pescado, comió pescado. Y ya había resucitado y era de hueso, de carne y hueso, pero en un cuerpo indestructible.
Algunos han soñado con la regeneración de Wolverine. Más o menos así va a ser y mucho mejor. De que nada pueda pasarle a tu cuerpo. Y dice así, porque fue sometida a la frustración y esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso, pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción de la esclavitud, que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Estamos esperando una libertad, estamos esperando ser libres. Y dice, y sabemos que toda la creación todavía gime, 22, a una como si tuviera dolores de parto. Mira, hay muchos memes por ahí que ponen en las redes. La tierra como sufriendo, y es verdad, la tierra sufre. La tierra sufre de todo lo que causó la caída del hombre. Porque antes solamente el alimento, estire tu mano, coma el alimento que quieras, disfrute sin contaminación, sin tener que recurrir a buscársela y a ganársela con el sudor de la frente, de la manera que tocó. El trabajo obviamente es una bendición y Dios lo preparó. Y cuando Dios hace a Adán y los crea, le dice, lo puso en el huerto para que lo labrase, y en ese momento no había caído. En ese momento el trabajo hacía parte de nuestra vida y hace parte. Solo que en la caída del hombre el trabajo se volvió más duro, más arduo, y se cumplió la maldición que Dios dijo. Dice, con el sudor de tu frente conseguirás el pan. Y es lo que nos toca, con el sudor de la frente, conseguir nuestro pan. Y dice que ella sufre como dolores de parto. 23, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Yo quiero que en este versículo quiero hacer un énfasis, porque el Señor me hablaba impresionante en este versículo. Y vamos a ir a ese mismo. ¿Cuál fue el que leímos? No solo sufre, sino el 23. Quiero que lo vamos a Reina Valera, por favor. Y usted que está allí en casa, ponga mucha atención, por favor. Y dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Mire, hay una diferencia entre la salvación y la redención. Usted y yo hemos sido salvos de que de esa manera de vivir, de esa vida sin conocer a Jesús, pero tenemos que seguir caminando en Él, con la mirada puesta, luchando la carrera para que finalmente usted y yo recibamos la redención de este cuerpito. Esa redención final, que realmente es cuando todos vamos a ser, Dios va a ser revelado. ¿Quiénes son sus hijos? Yo te pregunto, ¿quieres ser un hijo de Dios? Yo les pregunto aquí, ¿quieren ser hijos de Dios? Manos levantadas. ¿Quién quiere ser un hijo de Dios? Porque es que somos creación todos, pero no todos vamos a ser adoptados finalmente como hijos. Y yo te digo una cosa, dice la palabra que Dios nos dio el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice que son las arras, ¿cierto? Las arras de la promesa que Dios tiene con nosotros. Y yo te lo voy a hacer muy como Dios me lo explicó ahora, que fue impresionante cómo esta mañana yo repasando el tema, Dios me habla y me dice, mira, yo te salvé de la vida que estabas, y hice un contrato contigo. En ese contrato yo firmé contigo que tú te comprometes a seguirme, que yo te bendigo y te voy a dar un anticipo que se llama el Espíritu Santo. Cuando me termines ese trabajo y de construir la obra al final, te entregaré toda la gloria por el trabajo cumplido. Ojo, pero si no me entregas el trabajo al final, me tendrás que devolver el anticipo que te di al principio. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Fue impresionante cómo Dios tocó mi alma, mi espíritu hoy. Porque si vamos a ver qué son las arras del espíritu, ayúdenme audiovisuales. Y dice así, el contrato de arras o arras también conocido como anticipo. Nos dio un anticipo, dice, es un contrato privado entre dos partes, donde las partes pactan la reserva de la compraventa de bienes inmuebles o bienes muebles o inmuebles, entregándose como prueba una cantidad de dinero. O sea que cuando Dios te dio las arras, solamente te dio el anticipo que se llama el Espíritu Santo. Te dio el Espíritu Santo. Esas son las arras
que Dios te dio y me dio a mí. Tú decides si esas zarras al final, o quién sabe antes, te toque devolvérsela. Es como cuando consigues o contratas a un carpintero. Y el carpintero te dice, necesito que me des el 50% y tal día te entrego. Y tú le das el 50%. Y pasa el mes. Yo no sé por qué los carpinteros son así, más que por eso Jesús fue carpintero, para redimir a todos los carpinteros incumplidos. Pero si usted es un carpintero cumplido, J, no hay ningún problema. Dios se hizo carpintero y redimió a todos sus carpinteros incumplidos. Pero Él sí cumplió la promesa. No mentiras. No, sí lo redimió a todos, pero no es por eso. Entonces, ¿qué quiero explicar? Cuando yo le doy a alguien por un trabajo la cuota inicial, esa es parte del contrato y es lo que es el Espíritu Santo. Así que mucho cuidado, porque nos han enseñado mal de que entonces yo no me pierdo y ya mi salvación y mi redención está asegurada, porque es que Dios ya me selló con el Espíritu Santo. Sí, Él tomó el contrato, le puso el sello entre el Espíritu Santo y nosotros y dijo, bueno, este es el contrato. ¿Me lo cumples? Yo te redimo y te entrego las vestiduras blancas y te llevo al cielo. No me lo cumples y aún el que te entregué me lo tendrás que devolver. Así es. Y entonces lo de el ejemplo del carpintero es que yo le doy un anticipo al carpintero y necesito que me haga un mueble X. Cuando le entrego el dinero, pero ese carpintero pasa el tiempo y no me entrega lo que yo le mandé a hacer, ¿yo qué tengo que decirle? Carpintero, qué pena, me devuelves el dinero que te di, porque no me cumpliste el contrato. Y si no hay obra terminada, no hay resto de pago, ni la gloria final, que es pagarte. No la hay. Y Dios me lo expresaba y me lo hacía entender de esa forma. Dice, Señor, grande eres. Es como cuando, y mira, me lo dijo de otra forma y te lo voy a explicar. Tú vas a un sitio donde hacen cocinas integrales. Entonces vas y dices, necesito esa cocina hermosa, esa es la que yo quiero en mi casa, es la que he soñado en mi vida. Y la empresa te dice, sí, claro, necesito dar anticipo. No, señor, no tiene que dar anticipo. Firme aquí este contrato. Cuando usted me firme y la cocina esté terminada, me paga. Y resulta que firmo el contrato, lleno, le ponen el sello del Espíritu Santo, pero pasa el tiempo, la cocina y la promesa está lista, pero yo voy a reclamarlo y no he pagado. Y me dice, no te la puedo entregar porque no has pagado el precio. Has pagado el precio y estás pagando el precio de la salvación que Dios te dio. Entonces, quiero que tú entiendas y que el Espíritu Santo ha revelado. No es por hacer buenas, no es solamente por sentarnos y de vez en cuando buscar a Dios, es por vivir con Él. Y vamos a seguir avanzando porque quiero que tú entiendas esto tan maravilloso que Dios ha entregado en este día a todos nosotros. Y dice, continuemos ahí y vamos al versículo 23, no sé si te quedó claro, y dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Tú ya tienes la cuota inicial del contrato, pero por favor cúmplelo. Cumple ese contrato, porque si no cumples el contrato de ser obediente, de seguir al Señor, al final no te van a dar la otra parte, que es la gloriosa. No te acomodes, no pienses como erradamente te han enseñado que ya todo está listo, que el tiquete está listo, que tu sitio en el cielo está preparado. Hay que ganárselo, hay que buscarlo. Dios ya hizo lo primero, te salvó, te redimió, pero es una carrera que tenemos que correr. Y dice así, dice en el cual, las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Mire, estamos esperando esa redención. Y vamos a ir allá, por favor, vamos a NBI, el mismo 23. Mira cómo es de fácil de pasar aquí a la versión. Y dice así, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos. O sea que tú todavía, escúchame, no has sido... En el momento tú no has sido adoptado aún como hijo, realmente con los papeles del contrato que empezaste y que firmaron al principio cuando te entregaron y me entregaron el Espíritu Santo.
Dice, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos. La estamos aguardando para ese día del Señor, cuando Él mire y revise la obra y te diga, hiciste la obra, has obedecido, has guardado mis mandamientos, has seguido mis estatutos. Te entrego la gloriosa entrada a mi presencia. Y dice 24, porque en esa esperanza fuimos salvados. Mira, fuimos salvados de nuestra mala manera de vivir. Jesús nos perdona con su sangre preciosa. Nos dio salvación, pero la esperanza que se ve, porque en esa promesa fuimos salvados, de que Él nos salvaba, nos rescata, tú te manejas, tú vives como Jesús quiere, como Dios quiere, y finalmente vas a tener la esperanza de la redención de nuestro cuerpo. Y dice así, porque en esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza, o sea, todavía no la tenemos. Si ya la tuviéramos, si ya la estuviéramos viendo, no sería la esperanza. Dice, ¿quién espera lo que ya tiene? O sea, si ya tienes la salvación, ¿para qué vas a esperar lo otro? Estás luchando y caminando, y ahora te lo voy a expresar y lo vas a entender a través de la palabra. Y dice, pero si, 25, pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Dios quiere ver tu constancia. Dios quiere ver que estás pegado, que aunque caes y se te raspan las rodillas, te levantas, te sacudes el polvo y vuelves a caminar y a poner tus ojos en la mirada de Jesús. Vas a fallar, vamos a tener momentos en los que tal vez vamos a flaquear, nuestras fuerzas van a ser debilitadas, pero tenemos que volvernos a levantar. 26, asimismo, y en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. ¿Cuál Espíritu? Está con E mayúscula, el Espíritu Santo. Cuando tienes dificultad, tienes algún temor, Él viene y te ayuda. Dice, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Son unos gemidos que no se pueden expresar con palabras. De esa forma el Espíritu Santo acude a ti. ¿Cómo? Ayudándote para llegar a lograr conforme al propósito que Dios tiene planeado para ti. Ojo con un error. Mira lo que dice el 27. Y Dios, que examina los corazones. Ojo que ni tú ni yo nos quedamos sin que Dios nos examine el corazón. Tal vez tú puedes engañar a tu hermano, puedes engañar a tu esposo, puedes engañar a los que viven contigo porque andas piadosamente buscando a Dios y no falta la Biblia bajo el brazo y las canciones de alabanza. A veces, no siempre, cuando se escuchan canciones de alabanza, están en la actitud de adoración. Lo digo porque hasta yo llegué a hacerlo, de tener canciones de alabanza en el computador y en otra página estar viendo pornografía. Tal vez estás haciendo eso, o estás haciendo cosas que no son. Estás engañando a Dios con tus actitudes. Dios conoce tu corazón. Y dice, y Dios que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu de Dios, porque está con E mayúscula. Porque el Espíritu intercede por los creyentes, pero con una condición, conforme a la voluntad de Dios. Si lo vemos en TLA, dice, pero porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. O sea que ese cuento de que es que yo voy a pedirle para que el Espíritu Santo le pida, Señor, el carro último modelo, la casa, me mandaban a recortar la casa, me mandaban a recortar los carros último modelo, el apartamento, la finca con piscina y ponerla en la pared y todos los días, Señor, cumplo tu promesa, Dios, tu palabra dice que tus promesas son en el sí y en el amén. Ahorita vamos a ver qué significa el sí y el amén. Dios, el Espíritu Santo, intercede por ti ante el Padre. ¿De acuerdo a qué? A la voluntad programada del Padre para tu vida. No tenemos una hadita mágica con varita. El Espíritu Santo no es el hada mágica a la que le pides para que tus deseos sean cumplidos. No, Señor. No, señora, no, joven, no, hijo. Mira, yo soy tu pastor. Si me estás viendo, te estás dejando pastorear.
Y yo te tengo que decir la verdad. Tengo que hablarte conforme a la palabra, porque si tú te pierdes, es mi responsabilidad. Si yo no te doy la enseñanza verdadera y te aclaro el panorama para que erróneamente, con los ojos cerrados, no vayas a perderte. Por eso te tengo que hablar en amor con la verdad de Dios. Y espero que estés despejando muchas y aclarando muchas cosas en tu corazón. ¿Por aquí están recibiendo hoy algo? Y dice el 27, y Dios examina. Y entonces ahí sí dice el 28. Miren lo que leíamos ahora del 28 en la RBA. Ya conocimos hasta el 27, y el 28 dice, y no solo ella. Dice, porque, Romanos 8, el 27, sí señor. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, que es el mismo, Dios, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Él no va a interceder a Dios para que te dé el carro nuevo, la casa nueva, el viaje, el paseo. No, error si eso te han enseñado, error si eso has creído. Él solamente intercede para que lo que realmente vale, que es tu vida, se pueda salvar. Dice la Biblia, no hagas tesoros en la tierra, hazlos donde, en el cielo. Entonces, ¿para qué te va a estar diciéndole al Padre, dale Señor? ¿Usted se imagina a los discípulos llenos de tesoros, de empresas y negocios en la tierra? Nadie había seguido al Señor. Es más, Pedro, que era un pescador, dejó la pesca, dejó hasta su esposa por seguir a Jesús. Ahora no me va a decir usted que va a dejar la esposa suya porque usted va a seguir a Jesús. Porque ahí sí no, ojo Pedro. No, ellos en ese momento tenían su misión de seguir a Dios y lo abandonaron todo. Si no, miremos a Mateo, recaudador de impuestos. Dejó su trabajo, trabajaba en la DIAN, renunció a la DIAN y se fue a seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque Él era el todo. Y si vemos a los discípulos tenían solamente lo necesario. No andaban con 2 sandalias, con 2 mudas de ropa, no andaban con dinero de... No, Dios los enviaba y Dios mismo los sostenía. Porque Él dice que el todo obrero es digno de su salario. Y el salario de los que llevan el mensaje y la palabra viene a ser recibido de las ofrendas de aquellos que son edificados por Él. Y dice el 27, entonces conectando el 28, cuando dice que Dios intercede por los santos, y aunque hay un titulito, sigue hablando y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito son llamados. Mira, Dios te va a ayudar en todo. Si tú lo estás siguiendo, si lo estás obedeciendo, si estás haciendo lo que Él quiere que hagas. Por eso tienes que someterte más a la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios es donde te vas a dar cuenta en qué estás fallando, qué Dios ama que hagas, qué necesita que hagamos. Y yo quiero que vamos a Hebreos 12. Entonces esta promesa de que Él nos va a dar todo lo que necesitamos o que nos va a ayudar aún en la situación. Mira esta situación, está adversa. Es una situación de encierro, de cuarentena, bueno, es de familia, muchos están desesperados por salir. Yo no sé, se desesperan porque le cerraron la discoteca, porque le cerraron el prostíbulo, porque no puedes estar preocupado. Disfruta lo que hay en tu casa, este tiempo de reposo. Haz de cuenta que Dios te regaló un mes sabático. Disfrútalo en su presencia. Alábalo, búscalo, conoce más de Él. Y dice entonces que es una promesa cumplida para nosotros. Y te voy a decir, ese versículo que dice, vamos a Hebreos 12 del 1 al 6, por favor. Hebreos capítulo 12 y continuamos con esta conexión que sigue un hilo. Yo espero que tú estés recibiendo en tu hogar, no sé si de pronto comentas ahí o dices amén o algo, si está llegando esta palabra y está dando claridad, porque mira, cuando entran a la luz, las tinieblas tienen que desaparecer. Y si había una venda en tus ojos acerca de los misterios de Dios, hoy es tiempo de que el Espíritu Santo te quite esa venda. Hebreos. Por aquí efectos especiales que nos acompañan. Hebreos 12. Y vamos así, vamos. Dice, mira lo que dice el titulito. Puestos los ojos en Jesús. ¿Dónde tienes que poner tus ojos? ¿Dónde tienes que poner tu mirada? Y dice, primero, número 1, por tanto,
nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Saben quiénes son los testigos de nosotros? Todos los patriarcas y todos los apóstoles que hoy en día están alrededor en el cielo, y todos los santos que en el momento están en la presencia de Dios. Esos sí son los verdaderos testigos de Dios. Esos son, porque están allá en el cielo, ya parados, viendo cómo nosotros en la tierra estamos luchando y esforzándonos por alcanzar ese mismo lugar. Y dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Y quiero que vamos también otra vez a NBI, para que lo veamos en una traducción un poco más actual, digámoslo así. Dice, por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, dice, despojémonos del lastre que nos estorba. ¿Qué te está estorbando en tu vida, por favor? ¿Cuál es el lastre? ¿Saben qué es el lastre? ¿Saben eso? Cuando antiguamente en los globos que se viajaba era en globos, no los globos de fiesta, sino esos globos grandes que cabían personas, ellos llevaban un lastre, llevaban peso. ¿Por qué? Porque aprovechaban primero toda la energía del combustible para elevarse. Pero cuando se estaban quedando sin combustible y no podían gastar mucho, tenían que arrojar el lastre. Pobrecitos los que estaban abajo y les caía el lastre, pero tenían que soltar peso para poder mantenerse. Y mira, ¿qué te está impidiendo llegar a la presencia de Dios? Eres como los que corren, pero corren con unos grilletes amarrados, con un lastre, con unas bolas de hierro que no los deja avanzar. Mira lo que dice la palabra: despojémonos del lastre, del peso que nos estorba, en especial del pecado. ¿En especial de qué? Del pecado. El pecado es el lastre que no nos deja avanzar. Y dice, el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en ¿quién? En Jesús. Fijemos la mirada en Jesús. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Tienes que poner tu mirada en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es quien inició. Y vamos a ver ese mismo versículo. Fijemos la mirada en Jesús. Se lo voy a compartir como lo dice Traducción Viviente. Versículo 2 dice: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Quién empezó a tocar tu vida, tu corazón en fe? Jesús mismo, a través del Espíritu Santo que dejó en la tierra, porque Él está sentado al trono, a la derecha del trono de Dios, pero dejó al Consolador, el vicario, el que está con nosotros, omnipresente para estar con cada uno de nosotros, para ayudarnos. Y dice, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, vuelvo a versión internacional, quien por el gozo que le esperaba, ¿a quién le esperaba gozo? A Jesús. Mira, Jesús sufrió, se dejó latigar, no en vano, no porque, no, qué rico aquí que me casquen, sino porque dice, Él fue por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Mira, Él cumplió el contrato totalmente. Por eso dijo, he terminado, ha sido consumado dijo. Terminó su labor, terminó la misión que el Señor le encomendó. Mira, Jesús no fue un hombre normal, no fue un niño normal, no fue un adolescente. Él se privó de todas las cosas que una persona en el mundo hace, solamente por alcanzar esa gloria, porque sabía la misión que tenía, porque sabía que el Padre demandaba de él algo. Y es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer. Hemos sido salvados de una manera de vivir. La sangre de Cristo nos purificó, pero nos toca caminar y seguir para poder ser verdaderamente adoptados como hijos. Y dice aquí, por el gozo soportó, menospreciando la vergüenza. O sea, no le importó la vergüenza que ella significaba al morir en la cruz, humillado como el peor criminal, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. 3. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores. A Jesús todos se le ponían para la obra. Dice, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. No te canses. Pero entonces tú vienes con la intención de agradar a Dios, de obedecer, de tener amor, de ser amoroso, pero el primero que te puso problema, ya
bajas los brazos. No, esto de cristiano es muy duro. No, yo era mejor como estaba antes. No, es que estás desfalleciendo. Y ni siquiera Jesús, con todo lo que sufrió, pensando en que tú podrías acceder al cielo, se bajó de la cruz. Y tienes que agradecerlo. Tienes que ver lo que Él hizo por ti. Y dice en el 4, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Mira, Jesús tuvo que resistir hasta derramar su última gota. ¿Cómo fue la que derramó su sangre? Que cuando le clavaron la lanza en su costado, salió agua. Ya no había sangre que salir. Y tú y yo ni siquiera nos tenemos que raspar, no nos tenemos ni que cortar un dedo. Y desistimos y no resistimos hasta el final contra el pecado, contra todas las adversidades que hay. Contra tu propia carne que te pone a hacer maldades, que te pone a hacer lo que no debes hacer. Hay que someterla. El 5 dice, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. Ojo con eso. Muchos, cuando son enfrentados y confrontados con sus actitudes, sus actuaciones, inmediatamente lo que hacen es, no, yo no vuelvo a esa iglesia. Ay, qué pereza. A mí que me digan qué tengo que hacer. No, es que no somos nosotros. Es Dios que te está hablando a través de la palabra. Cómo tienes que manejar tu vida. Y por eso dice, no tomes a la ligera la disciplina. ¿Qué es disciplina? Amonestación, instrucción, volverte a encarrilar del Señor. Ni te desanimes cuando te reprenda. Dios nos reprende. Y Dios nos permite a veces y también sufrir y pagar las consecuencias de nuestros malos actos. Porque tú puedes ser un asesino, ser un ladrón y hacer muchas cosas y te conviertes luego al cristianismo. Pero si tú dejaste cuentas pendientes, arréglalas. Porque llegará el momento donde esa gente venga a cobrarte. ¿Por qué? Porque tú sembraste y cosecharás de lo que sembraste. Dios te perdonó, te limpió y si te matan vas al cielo. Pero la idea es que te pongas en paz. Pues vas al cielo si estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas y acabas la carrera. Pero ten cuidado en que no te dejes engañar y tomes algo facilista. Mira, es algo tan sencillo, solo que no te estoy diciendo que sea fácil, pero es sencillo. Dice 6, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Mira, Dios te tiene que disciplinar porque si no serías un bastardo. El amor y la disciplina van de la mano. Disciplina es amor, solamente que Satanás ha querido distraer al mundo y le dice, no, es que usted no puede tocar a su hijo, no lo puede disciplinar, no le puede... Mire, es que disciplinar no es solo darle rejo, es meterlo en la disciplina de estudio, de arregla tu ropa, recoge tus cosas, lleva tu ropa sucia al lugar, lava tu plato, colabora en la casa, barre, trapea. Eso es entrar en disciplina. No que cuando ya esté grande le quieras exigir lo que nunca le exigiste y termine odiándote y creando un resentimiento, porque ya no es hora. Y el corazón de niño que todo lo perdonaba, el corazón de niño que todo lo pasaba por alto, ya no existe. Y lo que haces es ganarte un enemigo, porque ya no es tiempo de hacer lo que debiste hacer cuando estaba pequeño. Entonces, quiero que sigamos ubicándonos. No sé si has aprendido, yo he recibido de Dios impresionante en este día. Y todavía falta un poquito. Y dice, Primera de Corintios 1:20. Primera de Corintios 1:20, porque es que esto tiene que tener su conclusión. Primera de Corintios, segunda, perdón. Creo que es segunda. Si no es primera, es segunda. Segunda de Corintios 1:20. Sí, porque... Yo quiero que vamos a leerlo primero en RBA. Te quiero dar la diferencia y que tú entiendas por qué es necesario estudiar con una Biblia paralela. Porque esta famosa frase ha sido y es recitada por más de un cristiano mal informado, mal instruido, que pesar pues que de pronto no le hayan dado una correcta enseñanza. Pero dice así. Reina Valera dice así: porque todas las promesas, ojo, pues yo creo que usted lo ha escuchado más de una vez
el hermanito cristianito que así le enseñaron y se quedó con eso. Y dice, porque todas las promesas, ojo pues, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Pero resulta que no saben ni leer. Quiero que me pongan ese versículo ahí, miren lo que dice, lea con gramática. Y dice, porque todas las promesas de Dios son en Él. ¿Quién es Él? Jesús. Son en Él, sí, y en Él, amén. Y te lo voy a demostrar. Vamos a pasar a Nueva Versión Internacional y te lo voy a leer en otras versiones, ya que esa no la tenemos ahí en el equipo. Mira lo que dice. Para que se bajen de la nube todos aquellos que dicen, todas las promesas que dice la Biblia son en el sí y en el amén. ¿Cómo así? O sea, que todo se tiene que cumplir en tu vida. O sea, que Dios te va a llenar de riquezas, de prosperidad, de todo, de que no te va a tocar enfermedad, de que plaga no tocará tu morada. ¿Dónde está tu parte? ¿Dónde está? Si dice la palabra, mira lo que dice, todas las promesas son que ha hecho Dios son sí en Cristo. Qué pena derrumbar ese castillo que tal vez habías formado en tu vida, pero Dios tiene que derrumbarlo porque hay que construir sobre la base firme y segura que es Él mismo. Y dice, así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. O sea que cuando te digan por ahí, es que las promesas de Dios son en el sí, en el amén, todo es, hombre, estás leyendo mal. El español tiene ortografía. Y dice, y se lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, dice, porque todas las promesas de Dios se cumplieron. ¿Dónde se cumplieron? En Cristo. Dice, con un resonante sí, por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. Y se eleva la gloria para Dios. En otras palabras, te quiero hacer entender algo. Te quiero hacer entender algo. Todas las promesas, lo que dice ese versículo es que todas las promesas de la Biblia, todas se cumplieron ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, como se cumplieron en Cristo, a no ser que Cristo habite plenamente en ti, esas promesas no se van a cumplir en tu vida, porque se cumplen en Cristo. Y si se cumplen en Él, la única forma es que se cumplan cuando vive, habita, permanece en mi corazón. Ahí sí se dice amén. Porque la única forma, iglesia, es la única forma, porque las promesas son cumplidas y fueron cumplidas ¿en quién? En Cristo, lo dice la palabra. No es en el famoso, se cumplen en el sí, en el amén. No, pues qué maravilla. Es en Él, sí, y en Él, amén. Entonces, quiero que tengas presente de que las promesas son para quién. Y encima dice esto, volvamos aquí a leerlo, dice, así que por medio de Cristo respondemos amén y gloria a Él. Y quiero llevarte a un versículo que dice Juan 14:21. Y ahora sí vamos a rematar, nos vamos a quedar más aporreados todavía, espera y verá. Espera y verá. Y dice así la palabra. Dice así. Juan 14:21. Dice así. Vamos a verla en RVA, Reina Valera. Póngale pues cuidado esta, que esta es otra maravillosa que a veces no hemos entendido bien. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Ojo, el que tiene ¿qué? Mis mandamientos y los guarda, dice, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Y usted le pregunta a todo el mundo, ¿tú amas a Dios? Sí, yo amo a Dios. Y ahora sí, no, pero yo de vez en cuando voy a la iglesia. ¿Amas a Dios? Y dice, ese es el que ama a Dios, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Cómo se manifiesta? Con las promesas, con la bendición de Él.
Pero cuando Él habita en nosotros, cuando yo obedezco su palabra, obedezco sus mandamientos ciegamente, renuncio al mundo y le digo, Señor, vivo en ti, vivo por ti, Señor. Entonces Él viene a mi vida, me ama. Y vamos a verlo en Nueva Versión Internacional también para que, quiero que ustedes entren, porque es saludable para sus vidas, que ustedes no se queden con una sola versión, que amplíen y que miren cómo el Señor nos quiere hablar. Y dice en esta versión internacional, dice Juan 14, 21. ¿Quién es el que me ama? Miren la pregunta, ¿quién es el que me ama? Levante la mano a ver. Yo pregunto, ¿quién ama a Dios aquí? Bueno, ya muchos no la levantan. Dice, ¿quién es el que me ama? La levantan como, ay, qué pena. El que hace suyos, ojo, mire, el que hace suyos mis mandamientos. Mire lo que dice ese sentido de la palabra. Lo que para Él es un mandamiento, se tiene que convertir en un mandamiento mío. Si Él dice, amad al prójimo, ¿yo qué tengo que hacer? Para mi vida debe ser una realidad amar al prójimo, a todo nivel. No importa que sea la suegra y que le alegue y le trate mal. ¿Cierto, suegra? No importa, no importa. No es el caso, pero para muchos la suegra es una enemiga, para las mujeres, para muchos hombres. Para mí es como una mamá, gracias a Dios. Pero para muchos de ustedes el terror, la esposa, muchas cosas. Pero tenemos que amar porque esos mandamientos tienen que ser nuestros, tienen que ser míos. Y por eso dice la palabra, dice, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece, y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. ¿Quieres que Dios se manifieste en tu vida? ¿Quieres que las promesas que Dios dio para Jesús se cumplan en tu vida? ¿Cuál es la única fórmula? Que Él permanezca en nosotros, habite en nosotros. Pero mira, ¿cómo va a habitar Dios en ti si tu corazón está lleno de basura, como hablábamos ayer? Él va a entrar a tu vida, a tu corazón, y está lleno solo de basura, del mundo, de sueños, de ansiedades, de anhelos del corazón, pero no los anhelos verdaderos que Él quiere que nosotros tengamos en el corazón. Y yo quiero ir a primera de Juan 2, 1, 6. Con ese terminamos, pues con el capítulo. No le prometo que sea esos 2 versículos, pero ya con ese terminamos para que cerremos esa enseñanza maravillosa que Dios nos ha dado. Para mí ha sido maravillosa, no sé para ustedes. También ha sido algo impresionante lo que Dios nos ha entregado. Y dice primera de Juan 2, desde el 1 hasta el 6. Vamos a Nueva Versión Internacional para que también lo pueden luego paralelamente ver con los otros. Y dice así, pongan mucha atención en esto. Dice del 1 al 6, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Esto lo escribió el apóstol Juan, más o menos en el año 70 después de Cristo. Porque Juan vivió hasta los 100 años aproximadamente y fue el último apóstol que murió, y murió de muerte natural. Después que más o menos, no recuerdo bien la historia, pero un rey o un emperador en ese tiempo que lo echó, primera de Juan 12, lo echó en aceite hirviendo para matarlo y no le pasó nada. Y fue tanto el temor que sobrecogió a este emperador que más bien lo exilió a la isla de Pasmos. Y ahí fue donde Dios le reveló el Apocalipsis, que es otro de los libros de Juan. Pero por el momento, hacia el año 70, escribió esta carta para toda la iglesia, en ese tiempo y en este tiempo. Entonces dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado. Él estaba hablando ahí de todo lo que vivió con Jesús, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Ellos tocaron a Jesús, ellos vivieron los milagros de multiplicación, las sanidades, los milagros. Y dice, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto. ¿Quién? La de Jesús, decía Juan. Y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna
que estaba con el Padre y que se nos ha sido manifestada. Les anunciamos lo que hemos visto y oído. Perdón. Bueno, está muy lindo, pero ese no era, qué pena. Es el capítulo 2. Es el capítulo 2, sí. Me equivoqué ahí con el primero de Juan 1 y 2. Está muy bonito y es todo lo que nos viene, pero vamos para el 2. Hay que me disculpan. Sí, ya terminar. Dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. ¿Para qué nos escribe esto? Para que no pequen. Dice, pero si alguno peca, ojo pues, usted, no es que usted pueda pecar, porque muchos dicen, ay no, es que yo puedo pecar. No, no es que puedas. Pero si lo haces, porque yo te digo que tú puedes pecar, vas a decir, no, el pastor dijo que yo puedo pecar, entonces me voy de farra este fin de semana, la juego a mi esposa. No, dice, los escribo estas cosas para que no pequen, pero si existiera la posibilidad, escucha eso, cuando dice, pero si alguno, no está diciendo, pero los que pequen, no, dice, si existe la posibilidad de que alguno peque, si existe, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Mire, usted y yo somos los que teníamos que estar colgados en ese madero. Usted y yo, cada uno, pagar con nuestra propia vida, derramando sangre, torturados por los pecados, para poder haber sido justificados delante de Dios. Y dice, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Yo creo que usted ya se preguntó esto. Bueno, dicen que hay que estar en Él, que Dios debe habitar en nosotros, pero yo ¿cómo sé que realmente estoy siguiendo a Dios, que Dios está en mí? ¿Cierto? Y aquí Juan me está ayudando. Dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Dice, si obedecemos sus mandamientos. Mucha gente me dice, pastor, pero es que yo guardo los mandamientos. Los guardé tan bien guardados que no sé ni dónde están. ¿Le ha pasado que guarda cosas tan bien guardadas que después no sabe dónde están? Muchos guardan la palabra o la tienen por allá en una vitrina. He visto Biblias metidas, selladas como en un acuario, con el Salmo 91 abierto, amarillo, porque la Biblia, la palabra está guardada. Hay que guardarlas aquí en el corazón, donde tiene vida, donde produce vida. Y dice, usted sabe cómo hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos ¿qué? Sus mandamientos. El que afirma, ojo con esto, 4, el que afirma, lo conozco. A veces, ¿tú conoces a Dios, Tana? Sí, yo lo conozco, sí, yo lo he visto ahí colgado en una cruz, madre, un cuadrito que tiene mi mamá en la sala. No, ¿lo conoces de verdad? Dice, el que afirma, lo conozco, pero no obedece, ojo, sus mandamientos, es un mentiroso. Y no tiene la verdad. Y si no tiene la verdad, no tiene a Cristo, porque yo soy la verdad, el camino y la vida. ¿Entienden? ¿Entendemos? El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad, o sea, no tiene a Cristo en su corazón. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. ¿Por qué? Porque tiene en su corazón a quien le fueron cumplidas todas las promesas. ¿Ahora sí entendemos? Ahora sí. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Cuando obedecemos sus mandamientos, cuando actuamos conforme a Él. Dice, el que afirma, versículo 6, que permanece en Él, debe vivir como Él vivió. ¿Estás viviendo como Jesús vivió? ¿Estás amando? ¿Estás perdonando? ¿No estás ofendiendo a nadie? ¿Estás orando a Dios? ¿Estás buscándolo?
¿Estás respetando a la gente? ¿Estás siendo honrado, misericordioso? ¿Amas a todos? ¿O odias a unos cuantos? ¿O dices que perdonas pero no olvidas? Eso es vivir como Jesús. Y saltémonos al versículo 9. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. ¿Estás odiando a tu hermano? ¿Y hermano es cuál? Cualquiera del mundo que Dios creó, porque es un hermano. Puede ser hasta el que te violó, el que se aprovechó de ti. No puedes odiarlo. Es más, debes amarlo en tu corazón porque no sabía lo que hacía. Porque la misericordia que tú tengas con otros, Dios la tendrá contigo. Y dice, el que afirma que está en luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Versículo 15. Y dice, no amen al mundo. No amen al mundo, ni nada. El mismo en el versículo 15, no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tienes el amor del Padre. El mundo es el mundo, los deseos, la vanagloria de la vida. Todo lo que muestra, lo que a través de las pantallas te muestran que es el mundo. La bebida, el alcohol, el sexo, la diversión ilimitada, las drogas, el tener, el poseer, el aparentar. Eso es el mundo. Si tú lo amas y si en tu corazón está más el amor por ese mundo, por lo que te rodea, ese es el lastre que te está deteniendo a acercarte a Dios. Ese es el lastre. Y espero que el Espíritu Santo en este momento te esté poniendo en tu corazón cuál es el nombre propio de ese lastre. Esas pesas que están cargadas a tu cintura, a tus pies, a tus rodillas, a tus brazos. ¿Cuánto peso hay ahí? Y saltamos y terminamos con el versículo 17. Vámonos hasta el 17, 16 dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, ¿saben qué es eso? ¿Alguno de ustedes sabe qué son los malos deseos del cuerpo? Quédese solito, solita, y deje que su cuerpo le dé órdenes, a ver qué termina haciendo. Y dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia, arrogancia de la vida. Tú no eres nadie, no somos nadie, ricos, pobres, gordos, flacos, todos estamos en las mismas, encerrados, sin poder hacer nada. ¿Hace algo que tengas dinero? ¿Hace alguna diferencia que tengas poder? No hay ninguna. Entonces dice, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida proviene del, dice, y la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo se acaba, ojo con eso, pero sus malos deseos, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis hermanos, amada iglesia, tu mirada tiene que estar puesta. ¿En dónde? Muy bien, en Jesús, el autor y el consumador de tu fe. Y solo las promesas serán en Él sí, en Él amén, cuando Cristo sea tu vida, esté en tu corazón y toda la plenitud del Padre se depositará en tu vida de una forma tan sobrenatural que todos dirán, wow, es un hijo de Dios.